Una alegría muy grande poder estar acá con ustedes. Me encantó la invitación de poder compartir acá con los hermanos de la iglesia de Pavón 512. Bien, vamos al tema. Buenísimo. Hay un reloj ahí bastante claro. Todavía lo puedo ver. ¿Quién tiene este libro? No. Ahora, ¿quién leyó lo de esta semana? Lo de la semana que nos convoca hoy. Pero no hay problema si no lo leen. Es yo para saber si lo ahondamos o si no. A ver, ¿a quién le puedo hacer? A ver, para que nadie se... Levante la mano el que lo leyó. Ok. Buenísimo. No, pero así hablamos un poco más fresco y puedo usar algunos ejemplos también que dejara el autor de ese libro sin problema. No pasa nada. Yo soy profesor de educación física. Por lo general no hacemos preguntas difíciles. Quédense tranquilos. Excepto cuando preguntamos cuántos huesos, ¿por qué siempre preguntamos lo mismo, no? Y si cuentan los huesos de adentro del oído, si no cuentan, siempre preguntamos, Las medidas de la cancha de vóley, ¿sí? 9x9, 2 cuadrados de 9x9 forman un rectángulo de 9x18. La altura de la red. ¿Para qué querés saber si es 2.43 o 2.42? Bueno, pero por lo general no hacemos preguntas difíciles, quédense tranquilos. No es mi intención hacer pasarle vergüenza absolutamente a nadie. Vamos a Mateo 13, con la ayuda de Dios. Vamos a tratar de abordar este tema de la siembra efectiva. La siembra efectiva. La siembra efectiva. Mateo 13, del 1 al 9. ¿Quién me ayuda? ¿Hay alguien que ya uno dice y ya se pone a leer? Pues si hay alguno, le mandamos. Nosotros ya tenemos un par que, encima hay uno que lo conoce, que enseguida arranca. No hay problema. ¿Estamos? ¿Podemos leer un versículo cada uno? Del 1 al 9, pero tiene que ser ágil. De vuelta, profe de educación física. Si no, lo interrumpo en el medio. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en las pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos. Y los crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en la buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. Bien, y yo lo tengo subrayado. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Parábola, rapidito. El Señor Jesucristo da un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de la vida cotidiana, de lo que la gente sabía, y utiliza esto de que el sembrador salió a sembrar, ¿sí? ¿Por qué dice esto? Porque la gente sabía. Nosotros tenemos que empezar a explicar cómo sembraba, que lo hacía a mano y que lo iba tirando y que, claro, entonces al tirarlo así hay semillas que caen acá, caen allá. Hoy por hoy, con toda la tecnología que hay para poder sembrar, hay cosas que tenemos que terminar de explicar, ¿sí? En ese momento ellos no necesitaban que les explique nada. Dijo, el sembrador salió a sembrar y todo lo demás se iba entendiendo. No gastó tiempo en explicar esas cosas, sino que fue al detalle de lo que quería explicar, ¿sí? Bueno, entonces explica que la semilla no caía en todo, siempre en el mismo lugar, sino que caía en diferentes lugares, ¿sí? Caía en el camino, caía entre pedregales, caía entre espinos, ¿sí? Y caía en buena tierra, ¿sí? Rápidamente lo repasamos. El camino, primero la semilla es la palabra de Dios, La semilla es la palabra de Dios.
que es viva y eficaz, ¿sí? Y que es eterna, que es para nosotros, para enseñarnos, para instruirnos, pero sobre todas las cosas para darnos vida, ¿sí? Para darnos vida. Para eso necesitamos la palabra de Dios, como decía, es viva, y entonces a nosotros lo que nos da a dar, si ahondamos en ella, es vida, ¿sí? Bien, la palabra de Dios, la semilla es esparcida y cae por diferentes lugares. El camino es donde la gente sabe que acá hay una iglesia, esto y lo otro, y no ahonda, la palabra de Dios le pasa de largo. Ni siquiera podríamos decir que le entra por un oído y le sale por el otro. Directamente no penetra, no entra en el oído, ¿sí? Conocemos todos seguramente algún ejemplo de gente que no quiere saber absolutamente nada de la palabra de Dios, en el camino, ¿sí? Otros cayó en pedregal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Aquel que escuchó, que entendió, que se dio cuenta que algo pasado, qué sé yo, pero no pudo, y se pone contento y empieza a venir a las actividades y demás cuestiones, pero no pudo hacer real en su vida, ¿sí? El regalo de Dios, la salvación eterna. Después está entre espinos. ¿Qué quiere decir? Aquel que lo escuchó, que le hizo lugar, que empezó a crecer en él, que empezó a darle lugar, empezó a darle prioridad, pero ¿qué pasó? El exterior, los amigos, el trabajo, lo que dicen acá, lo que dicen allá, lo exterior, lo que está fuera de lo que se quiso sembrar, que era la palabra de Dios, de vuelta, todo lo que está externo, lo hicieron que se apague, ¿sí? Y le dio más lugar a los espinos que al fruto verdadero y eterno, ¿sí? Entonces se termina secando, ¿sí? Pero hubo otra que cayó en buena tierra. Son los hijos de Dios, ¿sí? Que han podido escuchar la palabra de Dios, que la han podido asimilar, ¿sí? La que cayó en buena tierra. Por eso dice ahí, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que oyó la palabra de Dios, el que le dio lugar, ¿sí? El que le dio lugar a la palabra de Dios. Que quiera que cada uno de nosotros podamos hacer. Y en esto, yo muchas veces se lo explico a los chicos, es siempre, no es solamente en el Evangelio. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, estamos entre estas situaciones. Hay alguno que puede estar acá y por ahí está pensando en la clasificación de Colapinto. Hoy la tarde clasifica y corre mañana. 11, que corre 11 mañana. Así no podés concentrarte en esto. ¿Está bien? Por ahí estamos pensando en otra cosa, en las preocupaciones que tenemos, los padres. No llego a fin de mes, tengo que pagar el lunes el alquiler y otras cosas que tenemos, que son reales, que nos pasan. Las preocupaciones son espinos que por ahí nos ahogan y no nos dejan darle lugar a la palabra de Dios que tanto necesitamos en nosotros, ¿sí? Que podamos ser la buena tierra en todo momento, cada vez que escuchamos la palabra de Dios. Ser buena tierra, estar dispuestos a escuchar a Dios, ¿sí? Arranca ahí, ¿sí? Arranca con el sembrador salió a sembrar, ¿sí? Lo primero, para una siembra efectiva, ¿sí? Lo primero para una siembra efectiva es que cada uno haga lo que tiene que hacer. ¿Qué dice ahí? El sembrador salió ¿a qué? Profe de Educación Física, preguntas fáciles. Sembrar. Salió a sembrar. Estamos en una época en donde la fuerza pública no quiere hacer fuerza. El juez no quiere hacer justicia. El legislador no quiere legislar. El médico no quiere curar. El alumno no quiere aprender. ChatGPT. Nadie quiere tomar su lugar. El marido no quiere, el padre no quiere guiar a los hijos. El marido no quiere cuidar a su esposa y a su familia y ser, como dice el apóstol Pablo, sé hombre, ¿sí? La mujer no quiere respetar al marido, quiere hacerse valer su propio derecho por sobre los de él. Nadie quiere ser el sembrador que sale a sembrar. Nos pasa en todo lo cotidiano, en todos lados. El pastor no quiere pastorear. Las ovejas no quieren ser pastoreadas. No quieren que los corrijan. No quieren que les enseñen. No quieren que los disipulen. Pero acá, ¿qué pasó? Para una siembra efectiva, el sembrador salió a sembrar.
Tomó el lugar que tenía que tener. No hizo nada raro. El sembrador salió a sembrar. ¿Sí? Que podamos nosotros tener este lugar. ¿Sí? Segunda Timoteo 4:5. ¿Vamos a tener ahí o los vamos buscando? No pasa nada. Segunda Timoteo 4:5. Voy a tirarles un par de pasajes, así que el que lo tiene en el celular lo va a poder hacer y vas a tener que estar ATR ahí. Segunda Timoteo 4:5. ¡Fuerte! Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bien. Haz obra de evangelista y ahí dice, cumple tu ministerio. Hacé lo que tenés que hacer. El sembrador salió a sembrar. Lo primero que tenemos que pensar para que una siembra sea efectiva es que es una siembra activa. ¿Sí? Vamos a ver. La siembra efectiva es activa, la siembra efectiva es con salida, la siembra efectiva es viva, la siembra efectiva te motiva. Hasta ahí vamos a tratar de ahondar en este rato, porque ahora hay que ponerle amor al tiempo. A la palabra de Dios no, amor al tiempo. Pero bueno, también tenemos que entender ciertas situaciones que el cerebro nos permite mantenernos alertas. ¿Sí? Pero bien, vamos a ahondar en estas 4 pestañitas. ¿Sí? Yo digo esta me hago cargo yo. Mi generación es la generación que logró disasociar la sigla IC. ¿Sí? ¿Qué significa la sigla IC? Porque viste que ahora también es todo sigla. Iglesia Cristiana Evangélica. Antes iba todo junto. Ahora nosotros hemos logrado, los de los 40 a 50, lo hemos desmembrado. Lamentablemente. Hemos encasillado lo que es iglesia, por un lado, lo que es cristiana, por el otro, y lo que es evangélica, por otro. Pensémoslo así. Mirá. Lo que hacemos en la iglesia se queda en la iglesia prácticamente. Pareciera como que la iglesia está presa. Hay cosas que hacemos, que practicamos, que hablamos, que decimos, que prometemos, que cantamos, que hacemos acá adentro, en estas 4 paredes. Lo hacemos y lo practicamos de una manera constante, repetitiva, acá adentro. Hacemos promesas, hacemos diferentes cosas que aprendemos y hay algunas que hasta las aprendemos como la mancha de la fotocopia. No sabemos por qué, pero se sigue repitiendo y porque se hacía así. Y queda acá encerrado. No hay un proceso en nosotros. Queda acá, se hace acá y solamente acá. Escuchamos canciones, cantamos canciones, que solamente acá. Después, afuera, el no va. Menos mal que nadie se rió porque nadie lo conoce. Menos mal. Esperemos. Un desastre. ¿Sí? Hoy por hoy el respeto para la mujer y hay canciones que son un desastre. Y nosotros, yo el otro día lo escuché porque fui al supermercado y estoy esperando en el supermercado y escucho, digo, puede ser que esta música esté funcionando y que todos estemos escuchando esta barbaridad y que después escuchamos que el defender a la mujer y demás cuestiones, estoy completamente de acuerdo, y después ponemos que esta es la música que está de moda. Yo no lo podía creer. A ver, un desastre, no importa. Tienen lugar en nosotros, ¿sí? Mal. Teníamos que erradicarla. Pero hay cosas y situaciones que hacemos que practicamos acá. Acá leemos la Biblia. Muchas veces en casa no la leemos. Acá aprendemos los versículos, en casa no aprendemos. Acá cantamos alabanza y le prometemos, te daré lo mejor de mí, qué sé yo, pero después, mañana no. El mayor tiempo por ahí lo implicamos en otro lado, lo gastamos en otro lado. La oración, la lectura y el idioma, digo, ¿sí? Que tenemos acá, muchas veces se queda acá. Se aplica y se pone en práctica dentro de estas 4 paredes. Algo complicado. Por ahí la honestidad, acá se aplica. La amabilidad, la bondad, la mansedumbre, el amor, el dominio propio, ¿sí? Son frutos del Espíritu
eclesiástico, no terminan siendo frutos del Espíritu Santo. Son frutos, o sea, cosas que se ven acá adentro. Acá adentro. Después afuera, en el trabajo, en la escuela, en la facultad, en el barrio, mi vecino no ve nada de todo eso. No ve nada de todo eso. Yo, donde vivo, comentaba a algunos, mirá, vivo acá, vivo allá. Me dicen, casi digo el apellido, no. A la vuelta del loco Dorrego, vamos a decir yo. ¿Y quién era ese? Es un hermano. Es un hermano de otra congregación. ¿Sí? Es un hermano de otra congregación. Y yo me quedaba pensando, ¿cómo hago? Uní dos personas completamente distintas que ni se conocían. ¿Cómo hago para decirle, sí, yo lo conozco porque es hermano de otra congregación? No. La amabilidad, la honestidad, la mansedumbre, el dominio propio, ¿sí? Muchas veces se quedan en estas 4 paredes. Afuera por ahí somos irascibles, somos los que en el trabajo hacemos valer nuestros derechos como trabajadores, ¿sí? Tenemos que llegar a las 8 y llegamos a las 8. No digo que tampoco tenemos que ir 7:30, pero si son las 4 y... ¿Dónde está? No, ya está en la parada. No digo tampoco no tenemos que ir hasta las 9. Acá tengo a Jorge que tiene como 3 horas de viaje. ¿O no? Y hasta más también a veces. ¿Sí? Pero cuando es un poco más, una milla más, ser correcto, ser intuitivo, ser provechoso en donde nos movemos, ¿sí? ¿O piensan que José, cuando estaba en Egipto, se destacaba porque no le podían pedir absolutamente nada? ¿Recuerdan que estando preso y todo, daba testimonio? Que después lo llevan a Faraón, el otro que se acordó. ¿Por qué se acordó? Porque era irascible, porque hacía valer sus derechos, porque no dejaba que nadie le pise el poncho y que a mí nadie me vaya por delante, porque demostraba que el Espíritu de Dios actuaba sobre él, que no era uno más, que tenía algo. Muchas veces lo que hacemos en la iglesia se queda en la iglesia. Muchas veces, después, ¿qué pasa? Otra cosa que hemos desasociado de lo que es la iglesia, de lo que es el cristiana. La vida cristiana no es vida. La vida cristiana no es vida muchas veces. ¿Sí? La vida cristiana no es vida. La vida de servicio nos parece un vicio. La vida de servicio muchas veces nos parece que es un vicio. Alguien que está adicto a trabajar para otros, ¿sí? Está separado, está elegido para algunos marginales, para los misioneros que están en Uganda, eso sí tienen que cumplir un servicio para otros. Muchas veces la vida de servicio nos parece un vicio, ¿sí? Y hemos disasociado lo que es iglesia de lo que es la vida cristiana, porque la vida cristiana muchas veces no es vida. Conozco cada vez más iglesias que han destinado la limpieza del lugar, el orden, arreglos del lugar a personas rentadas y ni siquiera hermanos, ¿sí? A filisteos, vamos a decir, ¿sí? A gente externa, porque no se puede, no tenemos tiempo de venir a barrer el salón, no hay tiempo. Tenemos muchísimos compromisos que no podemos venir a acomodar los bancos del salón. Hay muchas cosas que tenemos para hacer que no podemos estar en el servicio, ni hablar de ir a cuidar a un enfermo. Se tiene que contratar una enfermera o alguien que vaya a cuidar a tal anciano, a tal abuelito que está internado. Porque la vida cristiana no es vida. Yo tengo un montón de compromisos, lamentablemente, prefiero pagarle a alguien que vaya y no tener que hacerlo yo. Que esto no debería ser así, no debería ser así. ¿Sí? Volvamos a lo de la iglesia. Pues me dejé lo que decíamos del punto, ¿sí? Del punto. De que la iglesia
La siembra efectiva tiene que ser afuera, ¿sí? No puede quedarse acá adentro, ¿sí? Esto es lo que le decíamos, es con salida. ¿Vieron esos cursos que dice de rápida salida laboral? La iglesia tiene que ser así, tiene que ser con salida. No nos podemos quedar acá así y actuar de una manera distinta afuera. Tenemos que vivir así afuera. Salir. ¿Sí? Salgamos. Hebreos 13. Y después déjenlo marcadito porque al final vamos a terminar de leerlo un poquito más. Pero vamos a Hebreos 13, 11, 12 y 13. ¿Sí? A ver si son anécdotas mías, arranques míos, algún consejo que yo te pueda decir de experiencia o si está volcado en la palabra de Dios. Hebreos 13, 11, 12 y 13. ¿Qué dice? Fuerte. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. ¿A dónde? Fuera. Bien. ¿Y cómo sigue? Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Bien. ¿Dónde dice que tenemos que... ¿Dónde hizo Jesucristo su sacrificio? ¿Adentro de la sinagoga lo hizo? ¿Dónde lo hizo? Afuera. Nos dice entonces, tomándolo como ejemplo, hagamos nosotros también eso. Llevemos el ministerio de Dios, la obligación que se nos ha impuesto y la responsabilidad, la obligación y responsabilidad de llevarlo afuera. La iglesia afuera. Hagamos los sacrificios a nuestro Dios afuera. Vivamos afuera. Llevémoslo afuera. Y yo sé que se los puedo compartir porque sé que hay algunas cosas que hacen ustedes que los lleva y los motiva a pavoneando, a moverse afuera. ¿Sí? Y otros ministerios que sé que tienen afuera. Así que también se los digo en manera de aliento. Eso está perfecto. Afuera. Y siguiendo lo que nos decíamos antes, Filipenses 1:21. Así cerramos este segundo punto también. Filipenses 1:21. Les dije que íbamos a estar ATR ahí, vamos. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo, pero la vida cristiana para nosotros no es vida. Cristiano, ¿por qué se les decía cristiano? Porque se parecían a Cristo, ¿sí? Entonces, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Y el ejemplo de Cristo fue que vino ¿a qué? A servir, ¿sí? No vine para que me sirvan, vine para servir. Vine para poner mi vida por ustedes, ¿sí? Vine para poner mi vida por ustedes. Pero nosotros, por ahí muchas veces nos distraemos con otra cosa. Los padres influenciamos a nuestros hijos a que estudien, a que tengan un título universitario y que continúen para que puedan tener un buen empleo. ¿Y a qué le decimos nosotros buen empleo? Preguntas fáciles, porque tengo un profesor de educación física. Docente, ¿no? Claro, ¿ves? Los docentes nos entendemos entre nosotros. ¿Le decimos buen empleo? ¿A qué le decimos buen empleo? ¿A la docencia? No. Le decimos buen empleo a lo que está bien rentado. ¿Sí? Yo no tengo ningún conflicto con la gente que está bien rentada. Programación, por ejemplo. Bárbaro. No tengo ningún problema. Pero nosotros influenciamos, incentivamos a que tengan un buen empleo. ¿Qué le decimos buen empleo? Que esté bien rentado. Ahora, en el caso de la docencia, que te permite estar los fines de semana, que a las mujeres les permite trabajar un solo turno y después poder dedicarse a su casa. ¡Oh, qué horror lo que acabo de decir! Que la mujer se dedique a cuidar su casa y poder criar a sus hijos y poder gobernar su casa, ¿sí? Esa es la mayoría de los que terminan siendo docentes
son que rebotaron en otra cosa. Estudiaban esto, aquello, lo otro, me fue mal, así que bueno. Los docentes te permite estar en el verano y pudiendo ir al campamento del IM sin ningún problema. Tenía que haber elegido otra carrera, ¿no? Actuamos demasiado, ¿eh? Ahora en invierno también. Bueno, a nosotros nos está costando mucho, ¿eh? Yo trabajamos en la escuela de Bursaco, ¿sí? Yo trabajo más en primaria y secundaria, y acá tengo 2 representantes a nivel inicial, ¿sí? No se le dice jardín, se le dice nivel inicial. ¿Está bien? Bueno, y nos cuesta conseguir a veces docentes. Y ni hablar de calidad, ¿eh? Estamos hablando hermanos en Cristo y nos cuesta. ¿Por qué? Porque ahora no se incentiva a que se elija eso. Que se elija un buen empleo. Algo rentado. Ahora si es para el servicio, ¿cuántos los pinchan para que vayan a estudiar al Instituto Bíblico Müller, acá en Quilmes? ¿Tomamos el tren acá? ¿A cuánto nos queda? Bueno, ustedes no se puede decir otro, claro, es verdad. El Blue, no se puede decir un Blue, está bien. No, pero yo digo el internado que se inauguró este año. Yo lo hice cuando estaba en Caraza. No sé si se podía decir esa parte también, pero bueno, cuando estaba en la escuela, allá. ¿Sí? Pero no, por ahí incentivamos a nuestros hijos y los guiamos y nos sentamos y pasamos tiempo con él para que decida bien y que tenga... Y hay veces que disasociamos lo que es cristiano, ¿sí? Lo que es trabajo, lo que es iglesia. Disasociado. Que podamos nosotros tener todo un solo vivir. Y decía el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Todo junto. Iglesia, afuera, moviéndose las 24 horas, 24/7, en Cristo. En Cristo. Siguiendo su ejemplo. La vida cristiana es una vida de servicio. ¿Sí? Es una vida de servicio. ¿Recuerdan el Señor Jesucristo? Después de hacer la cena, previo a la cena, ¿qué es lo que hace? ¿Recuerdan o no? No pasa nada. ¿Qué hace? ¿Ves que usamos? Se ciñó, dijo, rula. No sé si podía decir rula. Bueno. O por ahí no se dice más. No, ya me llamo Susana, no me digan más rula. Se ciñó ahí, ¿qué hizo? Se preparó, se enlistó a lavarle los pies con los que estaba ahí. Yo hay un detallecito que por ahí a veces se nos pasa de largo. Pero se lo lavó los pies a todos los discípulos. A Judas también. Una vuelta lo hemos compartido en la iglesia. Pero ¿saben lo que ha de haber sido el Señor Jesucristo? Tocar los pies. Piensen esto. Tocar los pies del que lo estaba por entregar. Piensen esto, el contacto. Y los pies de Judas ya estaba tan anestesiado que ni siquiera eso, ¿sí? Ni siquiera el contacto lo podía hacer reaccionar. Pero no importa, a lo que voy es, el servicio fue a todos. Pedro, a los más cercanitos, ¿sí? A los hijos de Zebedeo, los que estaban siempre ahí, al frente, también, bárbaro, ¿sí? Los que iban a llevar la iglesia a todos lados, fenómeno. A Tomás, que después le iba a entrar un poquito la confusión y demás cuestiones, sí, también. Y a Judas, aquel también. El Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo más que claro, ¿sí? ¿A quién hay que amar? ¿A quién hay que amar? Al amigo, al que me cae bien, a esto y el otro, y a los enemigos. Y él dio el claro ejemplo. La vida cristiana es la vida de servicio. Él no vino para ser servido. Él vino para servirnos a nosotros. Ahora a alguno le parecerá que yo todo lo que estoy diciendo, por ahí le caen pedregales, ¿no? Lo escucha, está bien, qué sé yo, pero eso es para vos, es medio exagerado lo que estás diciendo, tenés un lavado de cabeza, estás un poquito desubicado y hasta te parece loco. ¿Y sabes que tenés razón? 2 Corintios 5:13. 2 Corintios 5:13 dice, porque si estamos locos, es para Dios. Y si cuerdos, es para vosotros. Si estamos locos, es para Dios.
Si estamos locos es para Dios. Porque el amor de Dios nos constriñe, nos aprieta, nos modifica, nos moviliza. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. No conocemos a nadie según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no va más esto. Ya no lo conocemos así. Y ahora, este versículo que por ahí hacemos conferencias, folletos, hacemos de todo. Pero dejamos estos anteriores afuera. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son algunas, son muchas. Porque me están diciendo que no, entonces son muchas cosas. Son casi todas hechas nuevas. ¿Qué dice? Tachemos ahí, pongamos el liquid paper. Todas, dice. Tu empleo. Tu pareja, tu novia, tu esposa, sí, también. Tu día a día, tu sustento, también. Entramos un pedacito, la ofrenda. He escuchado varias veces que la gente toma sus recursos y entonces toma una parte para ofrendar. Esto es para el Señor, qué sé yo, hago un Excel y estos son los gastos, el alquiler, la luz, el gas, pum, pam, esto es la ofrenda, fenómeno. Esto es mía. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Todos los recursos que tenemos también. Todo es de Él y para Él. En Él está la plenitud. Todo es hecho nuevo. Lo que pasa es que muchas veces tenemos a Jesucristo Salvador y no tenemos a Jesucristo el Señor. ¿Sí? Lo tenemos que tener a Él como Señor. Bien. La siembra efectiva es viva. La siembra efectiva es viva. El evangelista no está en mi lista. Traje varias. Me tomé un ratito, viejo, para hacerlas bien un par de. Que rime un poquito, porque nos hace oxigenar un poquito ahí el cerebro, ¿sí? Y por ahí nos queda un poquito mejor. El evangelista no está en mi lista. Entonces hemos disasociado lo que es iglesia, lo que es cristiana y lo que es evangélica. El evangelista no está en la lista. No juntamos, como ahora, por ejemplo. Estudiamos la palabra de Dios, la estudiamos. Organizamos eventos, organizamos recitales, organizamos campamentos, organizamos cosas. Organizamos muchas cosas. La mayoría de las veces nos organizamos cosas para nosotros mismos, para que vengan. No, pero si hacemos eso no va a venir nadie. Vamos a un taller de evangelismo. Pero no va a venir nadie. El evangelista no está en mi lista. Hacemos un montón de cosas. Y también me siento en libertad porque campamento yo estoy como para ser dulce. Y varios de los que están acá son testigos de que nos hemos visto más de una vez en varios campamentos. Y los recontra animo. Ahora el campamento que tienen de iglesia tienen que ir todos los que están acá. El que no va de acá, de Pavón, al campamento está en pecado. ¿Fui claro o no? A vos, tío. ¿Está bien? Lo que sí, ya que estamos, aprovechamos, porque hay otro campamento en ese mismo mes, en agosto, que es del 22 al 24, el campamento de los jóvenes de toda la zona. Campamento de JC. Santino, ¿dónde está? ¿Todo fin de semana a puro campamento? El sueldo de tu papá, pobrecito. Bueno. Aproveché y metí el chivo ahí, ¿estaba bien? No. Bueno. No, los recontraaliento, pero se los tenía que decir, ¿saben por qué? Porque nos robaron el orador. Cara. ¿En serio? Así, sí. Después dígale. Se lo dije. Con Mario Bucina, así que los recontraaliento, se los digo, que me conoce sabe que lo digo en broma.
Al contrario, me pone contento. Me pone contento que puedan aprovechar a semejante hombre de Dios. ¿Sí? Bien, pero no dejemos al evangelista fuera de la lista, ¿eh? En nuestro andar, ¿sí? En nuestro mover, en las organizaciones que hacemos. El que ha estado alguna vez conmigo saben que la primera actividad que organizamos tiene que ser del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Para tener y cosechar una siembra eficaz, necesitamos sembrar de la palabra de Dios, las buenas nuevas. Porque se los digo yo, no, porque fue lo que dijo Jesucristo. ¿Sí? Ahora, una siembra efectiva significa la unión de otras dos palabras bastante parecidas, que son la eficacia y la eficiencia. ¿Sí? Ahora ya nos pusimos más técnicos. ¿Está bien? Tenemos que seguir. ¿Estamos? Tenemos efectiva. Ese nombre lo pusieron ustedes, ¿eh? No me echen la culpa a mí, ¿eh? Lo pusieron ustedes. Bien. La eficacia es que se hace algo. ¿Sí? Agarro un jabón blanco, agarro la pileta, la tablita, ¿sí? Y lavo la ropa. La ropa, ¿quedó limpia? Quedó limpia, se hizo. ¿Está bien? Ahora después está en que si fue eficiente. 2 horas estuve ahí, colgué una, otras 2 horas, ¿sí? Uno se ve, pero yo lo hice en serio esto. De chico me mandaba a lavar la ropa, ¿está bien? Ahora, si yo uso un lavarropas inverter, que es lava ropa y seca ropa, ya sale perfectamente en media hora, te sale, media hora, ¿no? ¿Un poquito más? Bueno, me estoy metiendo. Se notó que no sabía, ¿no? Bueno. Ya es otro tema. Ya lo meto en un lavarropa que tiene inverter. Doble más. Consume poquísima energía, es eficiente. Ahora, la unión de las dos cosas, de la eficacia de hacerlo y de hacerlo de manera óptima, hacer estas dos cosas, ahí aparece lo efectivo. Entonces, ¿cómo hacemos la siembra efectiva? Pensándolo, que no lo hago solamente por hacerlo. Porque van todos, entonces lo hago. No, lo hacemos y lo hacemos de una manera eficiente, óptima. El primero, la eficacia, siembra. Siembra. Repartimos la palabra de Dios acá adentro, en algún que otra vez. Oramos antes de comer, en algún cumpleaños, algo digo. Bueno, reparto. El segundo, siembra mucho el eficiente. Mucho. ¿Sí? Siembra mucho. Tenemos que avanzar un poquito. En esto tenemos que hacer fuerza. Sembremos y sembremos mucho. ¿Queremos una siembra efectiva? Sembremos y sembremos mucho. ¿Sí? Tiene otro contexto, pero tomemos el precepto. ¿Sí? El que siembra escasamente cosechará. ¿Sí? El que siembra poquito va a obtener poquito. ¿Sí? El que siembra abundantemente, mucho, abundantemente cosechará. ¿Sí? Cosechará. Hermanos, evangelizar no es invitar a la iglesia otros hermanos de otra congregación. Eso no es evangelizar. Llenar la iglesia de gente de otra congregación, eso no es evangelizar. Eso es llenar la iglesia porque nos hace bien a nosotros mismos. Eso no es evangelizar. Hoy por hoy está pasando mucho eso, de gente que va... bueno, hay algunos que vienen de invitados también, no es por eso, pero yo los conozco, a Google y a Alex y todo eso, y ellos van a su iglesia. Yo los veo también en su iglesia. A Agostina también, la que conozco, que sé que va a su iglesia. Va. Sí. Pero a lo que voy, ¿no? Eso no es evangelizar. Invito hermanos de otra iglesia a la nuestra. No, porque mirá, tenemos algo lindo, sé yo.
Miren, yo les cuento un ejemplo real. Y les aseguro que en 5 minutos ya terminamos. ¿Sí? Ejemplo real. Nosotros tenemos los sábados, tenemos una canchita de fútbol, gracias a Dios, ¿sí? Atrás de nuestra iglesia. Están invitados. No están invitados. Están desafiados a traer un equipo de fútbol. Bien. Y podemos aprovechar ahí los sábados, jóvenes, de alrededor de 20 años que vienen a jugar al fútbol, ¿sí? Y empezaron a venir unos chicos de una congregación, de una iglesia cerquita. De una iglesia cerquita. Yo noté que venían, pero bueno, nosotros se estiran los partidos por cronograma o algo de eso, pueden terminar tarde. Y yo notaba que más de uno por ahí le tiraba a quedarse a jugar. Entonces, tomé nota de eso y traté de, cuando los organizábamos, que ellos tuvieran el primer partido. Y cuando terminaba el partido, acá las chicas se encargan de repartirles bizcochuelos, cafés, qué sé yo. Terminaba el partido de ellos y digo, bueno, se agarran un pedacito de bizcochuelo, se agarran una tacita de café y ahora todo el mundo para la iglesia. Ah, pero yo podría dar eso. Ah, mirá, tenemos esta actividad, tenemos 100 personas acá adentro. No me interesa a mí. A mí lo que me interesa es poder compartirle el mensaje del Evangelio al que no tiene a Cristo. El Señor Jesucristo, ¿sí? no vino a buscar sabiondos, vino a buscar al que no sabía nada. No vino a curar sanos, ¿sí? Vino a curar enfermos. Busquemos enfermos, llevemos la semilla para hacer una siembra eficaz, llevémosla a donde nadie sembró otra cosa. El apóstol Pablo a eso le llama trabajo ajeno. Trabajo ajeno. O sea, yo va diciendo, no me glorío en ciertas cosas, y menos en trabajo ajeno. Lo dije sí, bien clarito. No hay otros. Yo llevo la palabra de Dios a donde no ha llegado todavía. Eso no es evangelizar. Llenar la iglesia de gente de otro lado no es evangelizar. Y hoy lamentablemente está muy de moda. Y iglesias importantes, iglesias con muchas actividades muy lindas, pero que se la pasan invitando gente de otras congregaciones. Nosotros hemos sufrido un montón. Y creo que acá también lo han sufrido bastante eso de personas que terminan después en otro lado porque tienen luces de colores, porque tienen actividades. No voy a ir en desmedro de por el hermano, pero no es por ahí. Evangelizar no es invitar a la iglesia. Tampoco es invitar a la iglesia. Evangelizar no es invitar a la iglesia. ¿Se entiende? Hay una canción que nosotros ahora está bastante de moda, que va contando el testimonio. El Señor me hizo esto, me hizo aquello, me hizo lo otro. Y le dice, si vos ves este cambio, vení. Y yo dije, bueno, vení a Cristo y lo verás. Pensé que dice, no, dice, vení a la iglesia y lo verás. Eso no es evangelizar. Evangelizar no es invitar a la gente a la iglesia. Hacemos bien en venir a la iglesia, Hacemos bien en visitarnos, las congregaciones. Hacemos muy bien, pero eso no es evangelizar. Evangelizar es contar que el hombre tiene pecado. Bien clarito el problema. Tiene pecado, que esto lo separa de Dios. Pero Dios mismo envió a su Hijo, el cual, siendo igual a Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta lo sumo y entregó su vida a la muerte y muerte de cruz. Y por esta muerte, el Padre, Él se humilló hasta lo sumo, lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en la tierra, debajo de la tierra, y en los cielos también, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que lo estudie de memoria, se lo digo así. Eso es evangelizar, hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios, de que tenemos pecado, que tenemos que resolverlo, y que el único camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Acá dice, ¿no? Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. No es la iglesia, no es las canciones, no es nada.
Es Jesucristo. Jesucristo. Iglesia cristiana evangélica. ¿Sí? Iglesia que sale, que cuenta, que se mueve distinto. ¿Cómo se mueve? De la forma que se movió Cristo. ¿Para qué lo hace? Para que vean a Cristo y la necesidad que tenemos de Cristo. ¿Sí? Y la necesidad que tenemos de Cristo. Terminamos leyendo Hebreos 13, del 10 al 17. Varios versículos, pero vamos a terminar ahí, leyéndolo. ¿Sí? Si tardan en leerlo, no me echen la culpa a mí de que tardamos más. Es un problema de ustedes. Yo les dije 5 minutos, si se pasan, culpa de ustedes. ¿Tenemos ahí? Dale. Uno cada uno, aunque sea. O alguien que le agarra. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven el tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza y decir fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Bueno, otro día si quieren, charlamos versículo por versículo. Se los dejo para que lo puedan meditar cada uno, ¿sí? De que todo lo que hemos ido conversando está todo volcado ahí. No son inventos míos. Trato de decirlo por ahí de una manera más dinámica, pero no son cosas mías. No se queden por ahí con los ejemplos cotidianos que les doy, ¿sí? Todo tiene que salir de la palabra de Dios, ¿sí? De la palabra de Dios. Ahora, entonces, terminando. La siembra efectiva es activa. La siembra efectiva es activa, no es acá adentro, ¿sí? Ese es en el segundo. La siembra efectiva es activa. El sembrador salió a sembrar. Tenemos que salir a sembrar. La siembra efectiva es con salida. ¿Sí? Sembremos afuera, con salida. Salgamos, como lo hizo Jesucristo, llevando su vituperio. Otra cuestión que tendríamos que analizar, que el evangelizar lleva el sacrificio, lleva algún tipo de costo, de vida, de tiempo, de dinero, lo que sea. Vituperio, allá afuera. La siembra efectiva es viva, es viva. Todos los días, todo el tiempo. No es alguien que hoy sí, mañana no. Es vivo. La vida cristiana es vida. La vida cristiana es viva. La siembra efectiva te motiva. Te motiva a contar de Jesucristo. De Jesucristo. Nos motiva, nos moviliza, nos mueve. Terminamos. Les menciono nada más. Algunos otros de la siembra efectiva es comunicativa. Tiene un mensaje. Es corporativa. Somos varios, no el llanero solitario. Es cualitativa. Tiene que tener calidad, no así nomás, una cosa así improvisada. O sin peso. Cualitativa. La siembra efectiva también es cuantitativa. A tiempo y afuera de tiempo, en cantidad. Es extensiva. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es extensiva, es afirmativa, es objetiva, ¿sí? Y muchas otras cosas más, ¿sí? Pero nos quedamos ahí con estas 4, ¿sí? Lo principal, el que siembra, el sembrador salió a sembrar, ¿sí? ¿Terminamos orando? ¿Puede ser? Esta parte, después continúan con el programa como lo tenían pensado, ¿sí? Oramos. Padre Celestial, gracias Señor por este día, gracias Señor por este tiempo, gracias Señor por los hermanos que se reúnen en esta
iglesia, en esta tu iglesia, oh Dios, que pueda seguir siempre este faro en este barrio, que pueda seguir alumbrando. Te pedimos que tú les bendigas mucho a cada uno de ellos y que podamos tener todos estas premisas de llevar una siembra efectiva, eficaz y eficiente para ti, oh Dios, y poder llevar el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, el regalo que solamente tú puedes dar a Jesucristo como el Señor y Salvador y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por esta oportunidad de poder juntarnos. Gracias, Señor, por todo. Todo te lo agradecemos. En el nombre santo y bendito de Jesús. Amén. Muy bien, gracias David por el mensaje en esta noche. Siembra efectiva. Qué hermoso es pensar en esto. También de motivar, ¿no? De cómo tenemos que motivarnos en el Señor, buscando siempre y pensando en Él para poder evangelizar. Y nada, pensaba en esto, ¿no? De ponerle el punto a la I, el punto a la C, de desarmar la palabra y poder volver a unirla y que seamos cristianos evangélicos en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. En la escuelita dominical hablamos lo mismo. Acá es fácil. El tema es de lunes a sábados, que hacemos en la diaria, donde tenemos que estar evangelizando todo el tiempo. Cuesta, sí, pero siempre busquemos a nuestro Señor Jesús.